Bienvenidos nuevamente a Diálogo Integral, más y mejor comunicación, más y mejor democracia. Danilo Clime, Andrés Cirujos, bienvenido de nuevo a este conversatorio, este diálogo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la situación interna en todo este periodo en que están los partidos, los principales, bueno, digamos que todos. Sí, en su momento tratamos el caso del PRD. Del PRD, sí, y bueno, estos son los momentos tanto del PLD como del Partido Reformista. El PLD, que por cierto ya la próxima semana pues tiene prácticamente su congreso elector, que así lo denominan sí. ellos. Y a ver si se define totalmente en relación al plebiscito interno que se estaban planteando para prolongar un poco el mandato de la actual directiva, cosa que vi que tenía alguna oposición incluso de parte de connotados dirigentes como el mismo José Tomás Pérez. Sí. José Tomás Pérez ha asumido una posición que es la contraria a la que se había estado algunos dicen consensuando, lo digo a la que es un concepto más sociológico, se había estado planteando el establecimiento, la estructura establecida, que era llegar a un acuerdo interno. José Tomás prefiere la competencia, el mismo Radamés Segura, pero bueno. Pero esta semana quisiéramos conversar entonces sobre otro de los partidos tradicionalmente llamados mayoritarios. Que ya ese no es mayoritario. Devino minoritario en una ocasión, y bueno, su situación, su estructura, y digamos que hasta lo que serían sus perfiles políticos, ideológicos, digamos que han tenido una movilidad que lo han desdibujado en los últimos tiempos. Eso es la expresión más correcta, Andrés, desdibujado. Y yo cuando me toca hablar de reformismo cito unas calificaciones que oí decir más de 3 veces a Quique Antún. Quique Antún decía, y decía la muerte de Balaguer, es que el reformismo nunca fue un partido, fue, según él, un extendido sentimiento alrededor del doctor Balaguer, y que el desafío post Balaguer era convertir ese sentimiento difuso y extendido en una fuerza política. Eso yo creo que tiene un problema de tara genético estructural, o sea, una tara que no le va a permitir. Por lo siguiente, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Trujillo, se estaba planteando todo lo que ha sido el legado trujillista, y uno de los legados trujillistas es ese colectivo, sí. Porque Balaguer, que entendió, o sea, contrario a lo que decía vos, que el asunto no era trujillismo y antitrujillismo, esta es una sociedad de relaciones primarias, y el trujillismo era una realidad intangible, no era una abstracción sociológica. Los trujillistas eran la gente, las redes primaria de gente que se había vinculado y que representaban una fuerza social. Pues Balaguer pudo orquestar y gobernar un movimiento con esas fuerzas que eran fuerzas políticas y sociales, pero como por su naturaleza ellos, ese colectivo que dejó de trujillistas no fueron gente que se trataron entre sí muy bien, porque el mismo Trujillo, y eso están en todas las crónicas, le gustaba ponerlos a competir. Entonces, eso es lo que yo he denominado un colectivo de adversarios. Y Balaguer dominó ese colectivo de adversarios. O sea, no hay dos dirigentes reformistas que puedan sentarse. Ellos se sientan y hablan y comen juntos, sí. Y tienen son especialistas en poses, pero tú no te explicas por qué después... Cada quien tiene un criterio de propiedad muy encendrado. La divergencia es elemento esencial al reformismo. Y Balaguer los mantuvo así. Y siempre estimuló esa competencia. Cuando uno subía, bajaba al otro, y entonces lo ponía a competir,
y cuando el otro se quería estar muy alto, subía al uno o buscaba un tercero. Fíjate que incluso los esquemas de promoción en lo que es esa organización, entre comillas, estaban en función del dedo de Balaguer. La comisión de los 50, que llegó a ser de 500, creo, llegaban ahí a quien Balaguer decidía. Y entonces era un organismo supeditado a lo que decía Balaguer. De hecho, pienso que algunos de los más connotados dirigentes del Partido Reformista, yo le observo que tratan de reproducir en la medida de sus propias posibilidades y niveles de influencia en algunos sectores, tratan de reproducir lo que Balaguer era en grande, ¿no? Sí. Es decir, como que cada quien, Balaguer incluso a veces, pues, hasta en las convenciones de su partido para formalizar su propia candidatura, ajá, o la de otros en otros casos, era una cosa que, bueno, como que él sacaba un tiempecito de su agenda presidencial, sí, para atender una cuestión que para él era, bueno, para el resto de los dirigentes era un afán terrible. Bueno, a ver quién ejercía de más alabardero, qué sé yo, de balaguero del sistema, o más gritaba en torno a sus potencialidades para cumplir con determinado cargo. Pero a lo último Balaguer decía, no hay convención, que sea un equipo de notable quien decida finalmente si yo voy o no. O sea, fíjate tú que extrañamente no se ha tocado, no se analizó en su momento ese tema. Solamente Orlando Martínez, en una de sus columnas, Microscopio, destacó un hecho, que es un hecho importante. Balaguer fue solamente una sola vez al local del Partido Reformista. Sí. Una sola vez, más nunca volvió. ¿Cómo concibes tú el líder de un partido que no tenga oficina? Bueno, él tenía oficinas que nunca ocupó, sí, que no despache desde el partido. Balaguer nunca fue al partido. Su casa era la fuente de reunión de la organización. El asiento del Estado dominicano. Sí. Y las convenciones, yo creo que hay videos todavía de eso. Eran cosas bastante anómicas. Se ha propuesto esto, levanten la mano, aprobado. Sí. No había debate. No. Entonces, pasar de una cultura de la dedocracia a una cultura de la democracia en un colectivo donde todos son adversarios, sí, y donde hay pocos elementos de referencia, eso es sumamente difícil. Sí, entonces esa organización, ahora uno ve cómo incluso en el tránsito luego de la muerte de Balaguer, hasta se crearon divisiones, sí, con nombre parecido, Partido Reformista no sé qué cosa, Partido Reformista Auténtico, Partido Reformista Reformado, bueno, en fin, hubo hasta varios intentos de eso, pero quizás las figuras que más han estado en posiciones de directivas o en funciones públicas durante los gobiernos de Balaguer, a veces tú lo notas, como quizás ocurre ahora, que ese maridaje que Balaguer quizás llevó al extremo entre lo que era el puesto dirigencial partidario y lo que era entonces la función pública como correspondiente. Es decir, un alto dirigente, un conocido dirigente del Partido Reformista, por regla y norma, tenía que ser ministro de tal o de cual. Entonces, como que esa característica tan clientelar, quizá en el caso del Partido Reformista, en todos los partidos existe, pero creo que en el caso del Partido Reformista, Balaguer mismo llevó esa dinámica al extremo, y a la desaparición de Balaguer, quizás muchos de los principales dirigentes del Partido Reformista han tratado de mantener esa dinámica a través de alianzas, a través de la famosa característica de engrampe, sí, o de partido bisagra, como se le ha llamado. Pero fíjate tú, una organización, evidentemente que don Juan muchas veces han sido una organización monolítica. En el PLD perseguía el grupismo, sí, cosa que poco práctica. En toda organización se forman grupos,
ya sean grupos de intereses que pueden ser espurios o grupos normales de gente que tiene una perspectiva de cambio o de mantenimiento de lo establecido o una posición distinta. La cuestión es que siempre hay grupos diversos y esos grupos dinamizan indudablemente la vida interna de las organizaciones. Ahora, cuando esos grupos son espurios, lo que te sale es una cosa espuria. Por ejemplo, ¿cuál era el grupo más dinámico del Partido Reformista? El grupo de la casa. O sea, gente que tenían acceso a las habitaciones, a la sala, al comedor del doctor Balaguer. Ese era el grupo más influyente. Con eso era que había que hablar si se quería hablar con Balaguer. La gente de la casa. Pero yo una vez me preocupé por estudiar, porque era una expresión sociológica eso. Me enteré que había otro grupo que era el marquesinado. Eran los que estaban en la marquesina esperando que el doctor Balaguer saliera. Y una vez yo tuve el privilegio, porque había un estudiante. Y el nombre le queda bastante bien, porque suena a marqués. Sí. Hay una nobleza implícita. Yo le pregunto a una estudiante que tuve, que era una señora de la casa, y ella me dijo, sí, y hasta me invitó ahí, y yo los vi. O sea, ellos se paraban ahí, entonces cuando el doctor Balaguer salía, luchaban a brazos partidos por cuál podía abordarlo por 1 o 2 minutos. Bueno, en 1 o 2 minutos, o quizás antes, estamos de nuevo con ustedes. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil.